En el mundo académico o intelectual se suele decir que de las cosas más difíciles que hay es plantear bien una pregunta o hacer la pregunta adecuada. Pues bien, la pregunta que da título a esta sesión, ¿qué se puede esperar en un mundo sin Dios?, me parece que es una pregunta excelente. Y lo puedo decir porque ni la he sugerido ni la he planteado yo. Pero resulta que la segunda cosa más difícil es precisamente la de responder una pregunta bien planteada. Por eso, lo que he decidido hacer es tomar como referencia y guía de esta sesión la encíclica de Benedicto XVI Spes Salvi. No voy a ofrecer una exégesis ni un comentario de la encíclica, sino que me voy a servir de algunas de sus ideas y sobre todo de algunos de sus pasajes, de sus textos, para dar ideas que permitan responder la cuestión de la que tenemos que ocuparnos. Desde un punto de vista práctico, el objetivo de esta sesión, al menos el objetivo que yo me he marcado, es el de que surja el interés en quienes asisten o escuchan esta sesión de volver a leer la encíclica Spes Salvi y considerarla desde los temas y cuestiones que se van a plantear en esta sesión. Si consigo eso, por lo menos personalmente me doy por satisfecho. La exposición se divide en dos partes. La primera parte se titula De la esperanza al progreso y vuelta. Y allí, de un modo breve, lo que explicaré es cómo surge con el cristianismo la noción de esperanza, cómo se desarrolla y sobre todo cómo se transforma en la modernidad y se convierte en la idea de progreso, y cómo en la época actual, que se puede calificar de posmoderna, esa idea de progreso moderna entra en crisis y cómo esa crisis de la idea moderna de progreso afecta a la noción cristiana de esperanza. En la segunda parte, que se titula ¿Qué se puede esperar?, esperanza y esperanzas, lo que trato es de responder la pregunta ¿qué se puede esperar en un mundo sin Dios? En rigor, la respuesta es nada. Sin Dios propiamente no hay esperanza. Lo cual no quiere decir que alguien que no crea en Dios o que no le haya podido conocer o se encuentre en una situación de indiferencia no tenga ningún o no encuentre ningún sentido en su vida. Para explicar esto me serviré de una distinción que hace Benedicto XVI entre esperanza en singular y esperanzas en plural. La esperanza propiamente solo es Dios, pero cada uno de nosotros encontramos esperanzas en plural en nuestra vida, en distintas épocas de nuestra vida. El amor, la familia, las ilusiones profesionales, los deseos de mejorar el mundo. Y esas esperanzas son las que nos mueven y dan sentido a nuestra existencia. Pero como también trataré de explicar, en último término, si no hay un Dios, si no hay una esperanza en Dios, esas otras esperanzas se demuestran insuficientes. Y para terminar, en la exposición, sacaré algunas conclusiones de tipo práctico, sirviéndome también de textos del Magisterio de Benedicto XVI. La primera parte, como decía, se titula De la esperanza al progreso y vuelta. Lo que Benedicto XVI explica en la Spes Salvi es que en el mundo pagano existían dioses, pero que esos dioses no eran motivo de esperanza o no ofrecían razones para tener esperanza o encontrar sentido en la existencia o a la existencia de la vida humana. Por así decirlo, y lo dice con algunas citas de aquel tiempo, la concepción pagana del mundo o de los dioses de aquella época era la de que venimos de la nada y a la nada volvemos. Es decir, no hay una esperanza en que el mundo ha sido creado por un Dios amoroso y providente que nos acompaña en la existencia y que nos espera al término de nuestra existencia individual y al término de la existencia del mundo en su conjunto. En la concepción cristiana, que se desarrolla sobre todo a lo largo del periodo medieval, de lo que se ha dado a llamar la cristiandad, la fe en Jesucristo es la fuente de la esperanza para encontrar solución al mal que hay en nuestro corazón, al mal que hay en el mundo, al sufrimiento, a la injusticia. Es decir, que la fe en Jesucristo es lo que impregna la vida personal y la vida social. Esta concepción cambia radicalmente con la modernidad porque en la modernidad aparece, por así decir, una división de tareas. Por un lado, se piensa que el destino de este mundo, la solución a los problemas de este mundo, se encuentra en nuestras manos.
Y esta idea surge a la par o se basa en la experiencia del gran avance que tienen las ciencias y la técnica, por la cual o por medio de las cuales pues es posible solucionar pues eso, muchos problemas y muchas carencias de nuestra existencia, de tipo de salud o de la forma de vida, etc. Por un lado la ciencia y por otro lado también la convicción de que mediante lo que Benedicto XVI llama la praxis política, es decir, el modo de organizar la sociedad, a través de la política y de las estructuras sociales, podemos ayudar a resolver o a evitar el mal, la injusticia, el odio, las guerras. Estas dos líneas, la ciencia y la política, son por tanto los modos que tenemos de mejorar el mundo. Decía que con la modernidad aparece una división de tareas. Por un lado, lo que está en nuestras manos, ciencia y praxis política, y por otro lado, lo sobrenatural, el alma, lo inmaterial, el más allá. Y Dios queda desplazado a ese otro ámbito, se va al ámbito también de la intimidad, de lo privado, donde no es que se niegue a Dios, y esto me parece que también es una idea importante que Benedicto XVI subraya, no es tanto que la modernidad promueva el ateísmo como tal, aunque ciertamente hay autores y corrientes modernas de tipo ateo, contrarias a la religión, sino que la modernidad en su conjunto lo que produce o lo que tiene como efecto es un desplazamiento de la religión y de Dios hacia fuera del mundo, hacia el ámbito espiritual, privado, hacia el más allá. Dios ya no es necesario para este mundo. Esa sería la conclusión, la consecuencia de la transformación moderna de la idea de esperanza en la idea de progreso. Con la modernidad pensamos que por medio del avance de la ciencia y por medio de la perfección de la política conseguiremos llegar a un mundo perfecto. Iremos progresando hacia un mundo donde desaparezca el mal, donde el mundo sea bueno ya necesariamente porque esté organizado del modo necesario para evitar el mal, para deshacer los conflictos, etc. Y una consecuencia de esta división de tareas es que los propios cristianos cambiamos nuestro modo de entender la fe. Es decir, no solamente es que aquellos que no son cristianos o que no tienen fe en Dios consideren que la fe es algo perteneciente al más allá, perteneciente a lo espiritual, sino que, según señala Benedicto XVI, los propios cristianos empezamos a entender la religión y nuestra fe en Dios como algo meramente individual, como algo que meramente tiene que ver con la salvación de la propia alma, como algo egoísta. Y ciertamente esta manera de entender la fe y la propia salvación no es correcta, ¿no? El cristianismo no es egoísta, el cristianismo no se preocupa solo, o el cristiano no se preocupa solo por la salvación de su alma. Pero Benedicto XVI llama la atención sobre este efecto que el cambio de la idea de esperanza a la idea de progreso ha tenido sobre los cristianos. Y llama la atención porque de algún modo eso pervive hoy en día, sigue siendo actual. Y esa manera defectuosa de entender la fe y la esperanza en Jesucristo hay que superarla. Es preciso superarla y ese es el reto que nos plantea, como trataré de explicar a continuación. Una tercera etapa, hemos hablado de la etapa pagana, antes de la aparición del cristianismo, la noción cristiana de esperanza y su transformación en la modernidad. Una tercera etapa, que sería la actual, que se puede calificar de posmoderna, es una etapa donde la idea moderna de progreso entra en crisis, donde toda esa confianza en la razón, en el desarrollo de la técnica, en las posibilidades de la libertad individual, libertad política, se demuestran insuficientes o se demuestran ilusorias. La idea de que necesariamente progresamos hacia un mundo mejor, por la propia evidencia de la historia, se demuestra falsa. Es decir, la razón es capaz de hacer el bien, pero también es capaz de hacer el mal. La ciencia y el desarrollo tecnológico se puede utilizar para mejorar la vida de las personas o para destruir las personas y las sociedades. La posmodernidad, con todos esos acontecimientos que han tenido lugar a lo largo del siglo XX y de los que probablemente se ha hablado en otras sesiones, lleva o conduce a una situación de desesperanza y sobre todo de desconfianza en las capacidades de las personas y de la sociedad para progresar hacia lo mejor. Y en esta situación actual es donde el Papa llama a recuperar el sentido original de la esperanza cristiana, como aquello que puede dar sentido a nuestra existencia, como el lugar o el ámbito en el que encontramos respuesta a los problemas y a las dificultades de nuestra vida, no solo individual, sino sobre todo de nuestro mundo. Hay un ejemplo actual que me parece que sirve para ejemplificar esta idea o esta situación en la que nos encontramos. Me estoy refiriendo a
a la actual crisis económica. Habitualmente se dice, o se piensa, o se escribe, cuando se habla de las causas de la crisis económica, que los responsables de la crisis económica son algunos errores técnicos de regulación, algunos abundantes comportamientos inmorales de determinadas personas, y que bastaría con utilizar medios técnicos más eficientes de control y supervisión, o con asegurar que nadie hace un mal uso de sus capacidades o de su poder en la actividad económica, para que la crisis no volviera a suceder. Sin embargo, eso no es suficiente. Hace 2 años, en el Foro Económico de Davos, que reúne a mandatarios y empresarios de todo el mundo, en la conferencia inaugural se dijo lo siguiente acerca de las causas de la crisis económica. Nuestra visión del mundo fue errónea. Lo que tenemos que cambiar es nuestra visión del mundo. Es decir, que la crisis económica no simplemente es una crisis de ética, en el sentido de malos comportamientos concretos, o una crisis de deficientes instrumentos de regulación o de control, sino que ante todo es una crisis de concepción del mundo, es una crisis cultural, es una crisis de las convicciones que tenemos las personas y de aquellos principios que dan sentido a nuestra vida. Es decir, a nuestra vida aquí en el sentido de actividad económica, del trabajo, de la organización social. Me parece que este ejemplo del Foro Económico de Davos expresa bien la idea en la que Benedicto XVI insiste tanto, y es que la redención de las personas no puede venir de fuera, sino que la redención de las personas viene siempre de dentro. No son las estructuras lo que mejora el mundo, como pensaba erróneamente la modernidad política, ¿no? Una organización social perfecta llevará a un mundo perfecto. No son las estructuras, sino que tienen que ser las convicciones, tiene que ser el corazón de las personas el que se convierta, y sólo así el mundo mejorará. En este punto, Benedicto XVI distingue entre el progreso material y el progreso moral. El progreso material es acumulativo, en el sentido de que cada generación comienza allí donde la anterior lo ha dejado. Y eso es evidente en el caso de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo económico. Vivimos en un mundo mejor que el de nuestros padres y mucho mejor que el de nuestros abuelos, y nuestros hijos vivirán en un mundo mejor que el nuestro, sin duda alguna. Sin embargo, con el progreso moral no sucede lo mismo. Aunque es cierto que la tradición que recibimos, la experiencia histórica, es el punto de partida de nuestra concepción del mundo, de donde podemos aprender de los errores y aprender también de los aciertos. Este progreso, por así decirlo, moral, esta tradición moral que acumula la historia de la humanidad, no es suficiente para que las nuevas generaciones comiencen, por así decirlo, allí donde las anteriores han acabado o nos lo han transmitido. Cada generación tiene que empezar de nuevo. Cada generación tiene que asumir los principios, la concepción moral del mundo. No hay otra solución. Es decir, no hay un progreso irremediable. Y la propia historia lo demuestra así. Es decir, que el progreso moral no es acumulativo, sino que cada generación tiene que empezar de nuevo, y eso quiere decir que estamos continuamente empezando. Benedicto XVI explica esta distinción o esta situación con 2 ideas o con 2 apreciaciones. La primera es la siguiente, y leo una cita de la Espesalvi, en el número 24. Dice: el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Es necesario unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. Es decir, no basta con organizar una sociedad perfecta si las personas que viven en ella no comparten o no hacen suyos los principios que organizan esa sociedad. Esta es la primera apreciación. Y la segunda es la siguiente. Dice así: puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma. Estas 2 apreciaciones de Benedicto XVI me parece que llevan, en el curso de esta sesión, a la noción del reino de Dios, o que nos permiten entender de qué modo la categoría del reino de Dios y de la instalación del reino de Dios
ha de entenderse en las circunstancias actuales. O sea, por un lado, cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos en un mundo regido por la ley de la caridad, por los principios evangélicos. Y solemos entender que eso depende de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, de nuestra contribución a la instauración de ese reino de Dios. Y eso, sin duda, es muy cierto. Es decir, que Dios cuenta con nosotros para mejorar el mundo. Precisamente porque no debemos preocuparnos solo de nuestra salvación, sino que debemos preocuparnos de que los principios cristianos, que la caridad impregne las estructuras sociales. Pero a la vez, no debemos perder de vista, y eso es lo que recuerda Benedicto XVI, que el reino de Dios es sobrenatural, ¿no? Y a todos nos viene a la cabeza esa frase del Evangelio de mi reino no es de este mundo. Es decir, que el reino de Dios propiamente nunca queda cristalizado o nunca queda identificado con una estructura sociopolítica concreta, sino que siempre depende o se encuentra en cada generación, en las convicciones de cada generación va adquiriendo y va desarrollando, y como consecuencia de esas convicciones el mundo que cada generación va construyendo. Esta perspectiva me parece que nos puede ayudar a entender algunos de los cambios o de las situaciones sociales actuales, recientes, de los últimos años en nuestro país o en naciones, sobre todo occidentales, donde los procesos de secularización están muy avanzados. O sea, por un lado tenemos experiencia de que las leyes, y leyes importantes sobre la familia, sobre la vida, sobre la moralidad en general, cambian con gran facilidad. Y que cuando esas leyes se modifican, el argumento que se aduce suele ser que el sentir mayoritario de la sociedad acerca de esas cuestiones morales, familiares, relacionadas con la familia y con la vida, han cambiado. Por supuesto, este es un argumento falaz, un argumento erróneo, porque las leyes deben tener en cuenta la justicia y deben ser expresión de la justicia. Pero ese argumento puede ayudarnos a comprender que lo decisivo no es la estructura, precisamente porque la estructura cambia con gran facilidad, como estamos viendo, sino que lo decisivo son las convicciones de las personas, lo que las personas tienen en su corazón, el modo en que ellas conciben la vida y el bien. Por eso creo que no es exagerado decir que en el contexto actual, cuando se habla, por ejemplo, de la nueva evangelización, o cuando se habla de instaurar el reino de Dios o contribuir a la instauración del reino de Dios, lo decisivo tiene que ser la formación intelectual de las personas, la educación. Insisto, eso no significa que el empeño porque las estructuras sociales, políticas y legales sea acorde con la dignidad humana y con los principios morales básicos no sea importante. Es fundamental, pero a la vista de los acontecimientos recientes y probablemente de la tendencia cultural en la que nos encontramos, eso no es suficiente. Lo decisivo va a ser siempre y cada vez más el corazón de las personas, su modo de ver la vida. Y una segunda consecuencia, conclusión que podemos sacar es la de no admitir o no dar pábulo a la desesperanza ante un panorama de sociedades que se alejan de Dios y que cada vez de algún modo dan la espalda más a los principios cristianos. Es decir, los cristianos ante esa situación no debemos desesperar, precisamente porque nuestra esperanza no está puesta en las estructuras sociales, sino que nuestra esperanza está puesta en Dios, y debemos tener la convicción de que en último término el Señor de la historia es quien tiene la última palabra. Nosotros debemos contribuir con nuestro esfuerzo a mejorar el mundo, pero me atrevería a decir que no somos los responsables directos del resultado, sino que eso está en las manos de Dios. Precisamente porque el reino de Dios, la instauración de la ley de la caridad en el mundo, es algo que recibimos por gracia, algo que se recibe gratuitamente, no algo que conseguimos con nuestro esfuerzo. Entenderlo de otro modo sería, por así decirlo, caer en la mentalidad moderna, en la idea moderna de progreso, de que todo está en nuestras manos, cuando en realidad lo que nos enseña o nos explica el cristianismo es que todo está en las manos de Dios. La segunda parte de la sesión se titula ¿Qué se puede esperar? Esperanza y esperanzas. Ya he dicho que si hubiera que responder la pregunta ¿qué se puede esperar en un mundo sin Dios? Habría que decir nada, propiamente nada. Sin Dios no hay esperanza posible. Esto no significa que quien no cree en Dios o quien no le tiene en cuenta de un modo expreso o le ignora o no le conoce, viva una vida desesperanzada, viva una vida sin sentido.
Me parece que la experiencia que todos tenemos de vivir en sociedades donde mucha gente es indiferente ante Dios, nos lleva a concluir que esas personas, aunque no reconozcan a Dios de un modo expreso, encuentran esperanzas, motivos de esperanza en su vida. Normalmente o fundamentalmente a través del amor en la familia, el amor en el matrimonio, la donación, los actos de heroísmo de los que uno es capaz pues por defender la justicia o por defender la libertad, o el empeño desinteresado por mejorar la vida de otras personas. Todo eso son motivos de esperanza. Todo eso nos dice que vivimos en un mundo donde el bien es posible, en un mundo que en último término puede ser bueno si nosotros nos lo proponemos. Pero esta experiencia que todos tenemos no niega esa primera afirmación que he hecho acerca de que sin Dios propiamente no hay esperanza. Un modo de explicar esta aparente paradoja es distinguiendo entre esperanza en singular y esperanzas en plural, como hace Benedicto XVI en una cita que voy a leer. Dice así: es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Es decir, Benedicto XVI distingue entre la esperanza, que solo puede provenir de Dios, y las esperanzas a las que me he referido antes, que dan sentido a nuestra vida o a las circunstancias concretas de nuestra vida. Todos tenemos experiencia de que en cada etapa vital hay algo que llena o que está al final como una meta, ¿no? Puede ser pues, el descubrimiento del primer amor, puede ser la familia, puede ser el desarrollo profesional o ciertos objetivos profesionales, puede ser la contribución a mejorar la sociedad de diversas maneras. Y también tenemos experiencia, sobre todo con el paso del tiempo, de que una vez que hemos ido alcanzando esos objetivos, esas metas que nos llenaban de esperanza, nos damos cuenta de que no eran suficientes o de que esas metas no llenan completamente nuestra vida. Y a la vez también tenemos experiencia de que esas esperanzas son frágiles, sobre todo en el amor, que quizás es la fuente de esperanza fundamental. Nos damos cuenta de que el amor humano, en la amistad, en el matrimonio, en la familia, es frágil. Es frágil porque siempre acecha el peligro de la traición o el engaño, pero también es frágil por la muerte, por el sufrimiento, por la desaparición de los seres queridos. Y en esas circunstancias, digamos, donde nos desengañamos, donde eso que nos llenaba de esperanza desaparece o entra en crisis, nos ponemos en una situación donde, por así decirlo, o encontramos a Dios como la fuente de la esperanza o concluimos que no hay esperanza. Y podemos, y de hecho sucede, ¿no?, derivar a situaciones o a planteamientos de tipo nihilista o de tipo desesperanzado, donde se pierde el sentido de la existencia. Pues bien, esta distinción entre esperanza y esperanzas me parece que es paralela, o que se puede trazar un paralelismo con una distinción que aparece en el ámbito de la ética entre el fundamento último de la moralidad y los fundamentos que se pueden llamar así penúltimos. En la Veritatis Splendor se dice que Dios es el fundamento último de la moralidad, en el sentido de que es necesario que haya un Dios trascendente, que funde el bien y que sea también la razón última de nuestro actuar moralmente bien, moralmente bueno. Pero eso no significa que solo quien actúe de un modo expreso por respeto a la ley de Dios, o por agradar a Dios, o por estar con Dios, solamente quien haga eso sea capaz o pueda hacer una acción buena. Hay otros fundamentos penúltimos, la dignidad humana, nuestra capacidad racional, la capacidad de desinteresado amor a los demás, de donarse, de donación de una persona a otra. Todos esos fundamentos penúltimos, por así decirlo, son la fuente o son aquello que explica por qué hacemos algo bueno o están en la base de nuestro actuar moralmente bien. Y que incluso quien desconoce a Dios o le ignora puede actuar moralmente bien. Juan Pablo II repite esta idea en diversos lugares. Pero el que no sea necesario tener en cuenta de un modo expreso a Dios en cada una de nuestras acciones buenas no niega o no significa que Dios no sea el fundamento último de la moralidad. Sin Dios no habría moralidad. Hay una frase o una imagen que utiliza Spemann, quizás un poco extrema, pero clara, que es la siguiente. Spemann se pregunta: si no existiera Dios, ¿a quién le importaría que el mundo se destruyera? Es decir, que nos destruyéramos unos a otros, que nos aniquiláramos mediante la guerra o la destrucción total. Si no hubiera alguien a quien le preocupáramos, si no hubiera también, dice, alguien ante quien clamara la sangre de los inocentes,
en último término, ¿qué razón habría para respetarnos? ¿Qué razón habría para pensar que es bueno contribuir a que este mundo mejore, a que este mundo sea bueno? Ya digo, es una imagen extrema, pero me parece que expresa bien y que capta esta idea de que es necesario Dios, un Dios personal, un Dios trascendente, para fundar la moralidad, para explicar, en último término, la posibilidad del bien y la necesidad de actuar, y la obligación de actuar moralmente bien. Pues bien, esta distinción entre fundamento último y fundamentos penúltimos en la moralidad es paralela a la que hay entre esperanza en singular y esperanzas en plural. No es necesario, no es imprescindible que una persona reconozca expresamente a Dios, puede que no lo reconozca por ignorancia, ya digo, para encontrar esperanzas en su vida, pero que en último término toda esperanza remite a Dios. Toda esperanza tiene su fuente en Dios. Y esos casos a los que me he referido de sufrimiento, donde esas esperanzas aparecen frágiles o se demuestran falsas o vacías, nos llevan a Dios, o por lo menos en una tesitura donde nos hacemos esa gran pregunta, ¿no?, del sentido de la existencia, del sentido del mundo. Al hablar de la esperanza cristiana es necesario hacer una referencia al juicio final. Benedicto XVI insiste en que la concepción que los cristianos tenemos actualmente del juicio final no es habitualmente la completa, sino que ha quedado reducida a la preocupación por la salvación del alma personal. Esta reducción tiene su origen o se debe a esa transformación a la que ya hemos hecho mención antes de la esperanza cristiana en la idea moderna de progreso, de modo que lo sobrenatural y Dios quedan fuera del mundo, de tal manera que ese juicio final tiene que ver fundamentalmente con mi salvación, con saber si yo realmente he cumplido los mandamientos, he vivido de acuerdo con lo que Dios esperaba de mí. Esta reducción lo que hace es olvidar o por lo menos oscurecer la otra dimensión que también está presente en el juicio final, y es la del mundo en su totalidad. Es decir, en el juicio final Dios vendrá a poner, por así decirlo, la última palabra de la historia. Y a lo que nos llama Benedicto XVI es a recuperar este otro sentido tan decisivo de la concepción del juicio final y, en consecuencia, de la concepción de la esperanza cristiana. Dice Benedicto XVI que hay dos ámbitos o dos nociones donde esta concepción del juicio final es fundamental. La primera es la que tiene que ver con el sufrimiento y la segunda es la de la justicia. Acerca del sufrimiento, Benedicto XVI explica que en la experiencia del sufrimiento humano, la muerte de un ser querido, también el mal que recibimos de otros, el mal que hay en nosotros, nos ponemos de cara ante el sentido del mundo. Y lo que señala es que solo un Dios que ha querido encarnarse y sufrir y además utilizar ese sufrimiento como muestra de su amor por nosotros, solo un Dios que ha hecho eso es fuente de esperanza ante el sufrimiento, ante la muerte que todos experimentamos en nuestra vida. Es decir, que a la pregunta de por qué el sufrimiento, por qué el mal, en último término, solo un Dios, como en el caso del cristianismo, solo un Dios que se ha hecho hombre y ha querido sufrir, puede dar respuesta, o solo ahí se puede encontrar una respuesta. Por otro lado, acerca de la justicia, lo que dice Benedicto XVI es lo siguiente: la injusticia no puede ser la última palabra de la historia. Y añade, leo, estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la vida eterna. Es decir, que el argumento más fuerte en favor de la vida eterna no es, por así decirlo, la retribución personal, que quien se ha comportado bien recibirá su premio, recibirá su retribución, y que se han comportado mal también su retribución, sino, ante todo, que la injusticia que hay en el mundo, tanto personal como social o colectiva o política, no es la última palabra de la historia, sino que la última palabra la pondrá Dios, y Dios pondrá esa palabra en el juicio final. Por tanto, cuando pensamos en los argumentos para la vida eterna, cuando pensamos en la esperanza cristiana, esta dimensión de la justicia del mundo, dice Benedicto XVI, es el argumento esencial. Y por último, pretendo sacar dos conclusiones de tipo práctico. La primera de ellas se refiere a la relación entre la crisis de fe y la crisis de esperanza. Dice Benedicto XVI, en el número 17 de la Espe Salvi:
La crisis actual de la fe es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Es decir, la situación de increencia, de ateísmo en la que nos encontramos, tiene su origen o se debe en buena medida a una crisis de la esperanza. Es decir, vivimos en un mundo sin Dios, en un mundo que se organiza como si Dios no existiera, porque la esperanza cristiana se ha concebido como algo que no pertenece a este mundo. Que la fe en Jesucristo es algo que no tiene que ver con la vida cotidiana de las personas o que no tiene que ver con la organización social. Por eso, el reto que nos plantea Benedicto XVI para hacer frente a esta crisis de fe, para empeñarnos en la nueva evangelización, es recuperar el sentido originario de la esperanza cristiana. En la misa de inauguración del Año de la Fe, en la Plaza de San Pedro, dijo lo siguiente: precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío en el que nos encontramos, de increencia, de ateísmo, precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Benedicto XVI lo que está diciéndonos es que esta época posmoderna, este desierto espiritual en el que nos encontramos, ofrece también oportunidades, porque la necesidad de encontrar un sentido a la vida, la necesidad de encontrar la esperanza, es tan acuciante como siempre, o más incluso. Y lo que señala es que en este desierto la luz de la fe puede brillar de un modo más nítido, de un modo más atractivo incluso si cabe, precisamente porque es más necesario. Y a lo que nos invita Benedicto XVI es a que los cristianos mostremos esa luz de tal manera que quienes están buscando puedan encontrar la esperanza a través de nosotros. Y por último, la segunda idea que quería mencionar, la segunda idea de tipo práctico, es la siguiente. El mensaje cristiano es performativo. Esta es una idea que aparece en diversos lugares de la Spes Salvi, y con ella Benedicto XVI insiste en que el cristianismo no simplemente es un conocimiento, no simplemente es una teoría, no simplemente es una cosmovisión, sino que ante todo el cristianismo es un modo de vivir, es una esperanza que transforma nuestra concepción acerca de la vida, pero la transforma de un modo práctico, nos hace vivir y estar en el mundo de un modo distinto. Y por ello, a lo que nos invita Benedicto XVI es a que cuando pensemos en la religión, cuando pensemos en la vida espiritual, cuando pensemos en lo sobrenatural, no lo reduzcamos a la preocupación por la propia alma, sino que ante todo nos preocupemos por la salvación de los demás. Y lo dice de esta manera, con una serie de preguntas con las que terminaré esta sesión. Dice así: ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también: ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces, con este empeño por hacer que otros se salven, habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Muchas gracias.